Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos aplicada con la unidad 4, que es tipo de cimentaciones, e iniciaremos el primer tema, que es clasificación de las cimentaciones. Dentro de los tipos de cimentaciones tendremos dos grandes grupos: las cimentaciones poco profundas o superficiales, donde van a entrar las zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación, y las cimentaciones profundas, que son las pilas, pilotes, micropilotes y los muros Milán. Y para empezar a conocer un poco sobre ellas, vamos a hablar de las cimentaciones poco profundas o superficiales, las cuales reparten la fuerza que le transmite la estructura a través de sus elementos de apoyo sobre una superficie de terreno bastante grande que admite estas cargas. Se considera cimentación superficial cuando tiene entre 0.50 metros y 3 metros de profundidad, y cuando las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que se hallan hasta esa cota permiten apoyar el edificio en forma directa sin provocar asentamientos excesivos de la estructura que pueden afectar su funcionabilidad. De no ser así, serán cimentaciones profundas. Dentro de las cimentaciones poco profundas ya dijimos que existen las zapatas aisladas, que son elementos estructurales generalmente cuadrados o rectangulares, y en algunas ocasiones, aunque más raramente, circulares, que se construyen bajo columnas con el objeto de transmitir la carga de estas al terreno en una mayor área, para lograr una presión adecuada. En ocasiones las zapatas aisladas soportan más de una columna. Las zapatas aisladas se construyen generalmente de concreto reforzado. Las zapatas corridas, por otra parte, son elementos análogos a los anteriores, en los que la longitud supera en mucho al ancho. Soportan varias columnas o un muro y pueden ser de concreto reforzado o mampostería, en el caso de cimientos que transmiten cargas no muy grandes. La zapata corrida es una forma evolucionada de la zapata aislada, en el caso de que el suelo ofrezca una resistencia baja, que obligue al empleo de mayores áreas de repartición, o en el caso de que deban transmitir al suelo grandes cargas. Cuando la resistencia del terreno sea muy baja o las cargas sean muy altas, las áreas requeridas para el apoyo de la cimentación deben aumentarse, llegando al empleo de verdaderas losas de cimentación, construidas también de concreto reforzado, las que pueden llegar a ocupar toda la superficie construida. El siguiente tema son los factores que determinan el tipo de cimentación. En general, los factores que influyen en la correcta selección de una cimentación pueden agruparse en tres grandes clases o tipos. El primero, que son los relativos a la superestructura y que engloban su función, cargas que transmite al suelo, materiales que la constituyen, por mencionar algunos. El segundo van a ser los relativos al suelo, que se refieren a sus propiedades mecánicas, especialmente a su resistencia y compresibilidad, sus condiciones hidráulicas, entre otros. Y por último, el tercero, que son los factores económicos, que deben balancear el costo de la cimentación en comparación con la importancia y aún el costo de la superestructura. Ahora vamos a iniciar con el tema 3 de esta unidad, que son las cimentaciones en taludes. Meyerhoff estudió el caso de cimientos poco profundos construidos en taludes, combinando su propia teoría de capacidad de carga con los estudios referentes a la estabilidad de ellos. Se consideran dos casos diferentes para el cimiento. En el primero, el cimiento está colocado sobre la ladera del talud, en tanto que en el segundo está sobre la corona del terraplén, pero a distancia tal del borde del talud que éste deja sentir su influencia. Desde luego, en ambos casos, la amplitud de las zonas plásticas es menor que la que se tiene en un cimiento situado sobre el terreno horizontal, razón por la cual la capacidad de carga influenciada por el talud siempre será menor. Los dos casos anteriores se estudian suponiendo al talud formado por material puramente cohesivo o por material puramente friccionante. Ya vimos que Meyerhoff expresa la capacidad de carga del suelo NSQ y N gamma Q, que dependerán del tipo de suelo que tengamos. En la figura que se muestra en la pantalla aparece una gráfica que da los valores de NSQ para el caso de taludes en materiales puramente cohesivos, en cuya ladera se ha alojado un cimiento continuo. El factor NSQ está en función del número de estabilidad del talud, el cual se puede calcular en base al peso específico, la altura del talud y su factor de cohesión. También va a depender NSQ del ángulo beta o ángulo de inclinación del talud y de la relación dB, que es de la profundidad menor de desplante y el ancho de cimentación.
En esta misma imagen también aparece otra gráfica que proporciona el valor de n gamma q, que rige la capacidad de carga de un cimiento continuo colocado en la ladera de un talud constituido por material puramente friccionante. Este factor depende del ángulo de fricción, de la inclinación del talud beta y otra vez de la relación dB. En ambos casos, la línea continua se refiere al valor dB igual a 0 y la línea punteada a dB igual a 1. Puede también observarse en la gráfica para materiales cohesivos que para un valor del número de estabilidad N8 igual a 553 se tiene estado crítico en el talud. Congruentemente, la capacidad de carga del cimiento en tal caso es nula o el NSQ será igual a 0. Análogamente, si el número de estabilidad del talud es igual a 0 y el ángulo es igual a 0, se tiene una superficie horizontal y el factor NSQ resulta igual a 5.2, valor que coincide con el que, como se dijo, resulta la teoría de Prandtl para cimiento común largo en material cohesivo. En las gráficas se observa que para un cierto valor del número de estabilidad del talud N8, la capacidad de carga disminuye con el ángulo del talud beta, y al crecer el valor de N8, por aumentar la altura del talud, la capacidad de carga disminuye rápidamente. En taludes de suelo puramente friccionantes, por otra parte, el factor N gamma Q disminuye al disminuir el ángulo de fricción, lo cual es de sentido evidente, y disminuye también cuando beta crece, observándose que aún para el caso dB igual a 0, desplantando el cimiento en un talud cuya inclinación sea crítica, o sea que el ángulo beta sea igual al ángulo de fricción, el sistema conserva una capacidad de carga. Ahora, en esta figura se muestran gráficas análogas para cimientos en la corona del talud, pero relativamente cerca del borde de este. De nueva cuenta se presentan dos gráficas, una que da NSQ en el caso de cimientos largos sobre taludes en materiales puramente cohesivos y otra para el factor N gamma Q relativo a taludes formados por suelos puramente friccionantes. Puede observarse que en el caso de taludes cohesivos el valor NSQ depende del número de estabilidad del talud, de su inclinación, de la relación dB y de la distancia al borde del talud, B minúscula, expresada por la relación B minúscula sobre mayúscula o B minúscula sobre altura, según se detalla en la misma figura. Las líneas continuas y punteadas tienen el mismo sentido explicado ya anteriormente. El factor N gamma Q que rige la capacidad de cimiento sobre taludes friccionantes depende del ángulo de fricción interna, del ángulo del talud, de la relación dB y de la relación B minúscula sobre B mayúscula. Puede observarse en ambos casos que existe un valor de distancia B minúscula tal que para valores mayores la capacidad de carga del cimiento ya no se ve influida por la presencia del talud y es la que corresponde a un cimiento horizontal. Este valor, de gran importancia práctica, oscila entre 2 y 6 veces el ancho del cimiento y depende de la relación de B y del ángulo de fricción interna. Nótese también que al colocar un cimiento en un talud, sea cual sea su posición, la estabilidad de este probablemente cambia, por lo que siempre va a verificarse por los métodos usuales que el talud siga siendo estable, considerando la sobrecarga que el cimiento representa. También debe insistirse que las soluciones antes descritas valen solamente en taludes en suelos puramente cohesivos o puramente friccionantes, según sea el caso. Y con este análisis concluimos el tercer tema de la unidad 4 y también este video. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.